Listo, vamos con la primera. Sabemos que para usar metodologías ágiles se requiere un nivel de madurez de la organización. Entendería que para manejar una metodología híbrida, este requisito también es necesario. ¿Cuál es su opinión? Sí, la verdad es que en temas generales, predictivo, adaptativo o híbrido, va a ser conveniente tener un nivel de madurez para poder seguir evolucionando, ya sea en ese mismo esquema o en otro nuevo. Entonces, cuando necesitamos involucrar ya gestión híbrida de proyectos, va a ser muy conveniente que tengamos un nivel de madurez previo, es decir, personas que ya han trabajado en proyectos, que tienen clara una metodología, que saben qué les funciona, qué no les está funcionando y ya al meter gestión híbrida, pues va a haber una mayor agilidad en la respuesta de cosas que no están saliendo bien y también la empresa va a entender cómo hacer ese ensayo de gestión híbrida de proyectos. Entonces, como ya saben que es un proyecto, ya saben qué se espera de un proyecto, entonces saben qué observar al momento de tratar de implementar un nuevo enfoque, en este caso gestión híbrida de proyectos. De hecho, yo siempre sugiero que las empresas si van a implementar un nuevo enfoque, sea predictivo, adaptativo o híbrido, que es inclusive un poco más complejo, hagan un ensayo sobre un proyecto bien seleccionado y ese ejercicio sea muy observado desde la PMO de las personas involucradas para que estén viendo cómo funciona ese nuevo enfoque y precisamente vayan mejorando para los siguientes proyectos y llegar a un punto en el cual ya no es un experimento, sino que ya van definiendo la forma de cómo trabajar la gestión híbrida de proyectos. Súper, gracias. De nada. Siguiente pregunta. Adicional al gerente de proyecto o Scrum Master, ¿de quién más depende encontrar esa mezcla ideal de procesos, personas, herramientas de las metodologías tradicionales, ágiles? Es decir, ¿qué actores deben participar en generar esa metodología híbrida? Yo en general sugiero que sea el director del proyecto el que haga ese análisis del proyecto y cómo se va a hibridar o qué se le va a aplicar. El Scrum Master realmente es un facilitador que sabe cómo opera y cómo se debería realizar y cómo se podrían lograr los beneficios de aplicar Scrum. Yo pienso, es mi experiencia, es mi visión, y es que él es el gerente de proyectos, el que tiene una visión más amplia de lo que es el proyecto, tanto a nivel de proyecto como a nivel de organización. Entonces yo diría que es el gerente del proyecto el que está llamado pues a hacer esa actividad o ese análisis de qué se va a combinar. Y retomando también la pregunta anterior, cuando tenemos una PMO, que es una buena forma de establecer que hay una madurez en la empresa, es la PMO también la que se va a involucrar con ese gerente de proyectos, obviamente también pueden invitar al Scrum Master, para que definan, bueno, ¿y este proyecto cómo lo vamos a hacer? Vuelvo a la pregunta anterior. Siempre sugiero un experimento, un ensayo sobre un proyecto donde el gerente del proyecto, la PMO y también, ¿por qué no el Scrum Master decidan qué van a combinar y cómo lo van a hacer? Entonces, iría como en este escalón. La PMO toma la decisión de hacer un proyecto híbrido y llama al gerente del proyecto y en segunda instancia al Scrum Master para que entre todos decidan cómo van a hacer ese ejercicio. Esa combinación, qué cosas van a combinar, qué van a tomar, qué no van a utilizar, etcétera, etcétera. Listo, vale. Siguiente pregunta. Dice, buenas tardes, ¿qué recomendación pueden dar para seleccionar los indicadores de ejecución de proyectos o medición? Una mezcla de indicadores que conversen entre valor, pero también un avance de proyecto como en Waterfall que converse y sea claro para un equipo de gerencia. Sí, la parte de indicadores o en general del control del proyecto, considero yo que es la parte más compleja y sobre la cual más habría que trabajar en el desarrollo de la gestión híbrida de proyectos. No es realmente mucho lo que se encuentra, siempre se habla como por separado, predictivo usa esto, adaptativo usa esto, pero cuando traemos al tema híbrido ya no he encontrado realmente muchas opciones. ¿Cuál es mi sugerencia? Y en mi experiencia lo que yo he hecho es, como son proyectos predictivos, que lo que hacen es beneficiarse de elementos adaptativos. Entonces, por ejemplo, yo utilizo la curva S porque le da
el seguimiento a todo el proyecto, pero internamente se buscan beneficios traídos de las filosofías ágiles. Sin embargo, ya el tema de indicadores, ya ahora hay que mirarlo más allá. Entonces, yo ahí incluiría que hay otros indicadores más allá de la ejecución del proyecto o el control del proyecto, pues como tal. Y es que tenemos que empezar a revisar el proyecto como tal, qué indicador le podemos montar más allá de que sea híbrido, predictivo o adaptativo. Por ejemplo, el time to market. Eso es importantísimo, independiente del enfoque que se utiliza. El retorno sobre la inversión, ¿cierto? ¿Cuál es el Ujú. retorno sobre la inversión sobre el proyecto? Y también ya empiezan a operar algunos indicadores que son propios de cada industria, que independiente del enfoque, digamos, la gente los maneja. Por ejemplo, yo que trabajaba en ingeniería, para nosotros la cantidad de planos que se han emitido es un indicador importante que te lo va a entender pues alguien que trabaja en ingeniería. Por ejemplo, en un gasoducto, el entender cuántos metros de tubo se han montado listos ya cerrados, eh, es un buen indicador para alguien que está en ese proyecto y entiende, ya sé cuánto hemos hecho y la persona entiende si su nivel de lo que ha invertido en el proyecto corresponde con eso que le han devuelto. eh, digamos, en tubos, pues que lo que importa en un gasoducto. Entonces, conclusión, uno debería generar indicadores que en la parte híbrida hay que pensarlos un poquito más, pero finalmente hay que pensar para cada proyecto qué indicadores hay que montar. Insisto, yo en mi experiencia he utilizado más indicadores del mundo predictivo en proyectos híbridos porque me dan la visión de todo. Y como lo mencionaba uno de los compañeros, Ivo, él decía, hay que generar indicadores para cada nivel. Por ejemplo, para el equipo de trabajo ágil, los indicadores ágiles son muy útiles para ellos. De pronto para la organización no, pero la organización va a ser importante el time to market, el retorno sobre la inversión, el avance general, etcétera, etcétera. Entonces, conclusión, se generan indicadores por cada nivel y precisamente el punto de indicadores es el punto que más hay que revisar, que más hay que trabajar a definir qué indicadores vamos a tener en cada nivel de, digamos, de interesados del proyecto, para que ellos entiendan la información que están recibiendo y signifique algo para ellos. Por ejemplo, Luis, yo creo que como para aportar ahí desde mi óptica, yo creo que como es esa, esa actividad, como tú lo mencionabas, hibridar, eh, esa actividad de hibridar se podría resumir de manera muy básica como mercar qué cosas me sirven de cada mundo. Y precisamente esto lo conecto con una de las primeras preguntas y es, venga, para yo saber mercar qué es lo que sirve de cada mundo, definitivamente necesito tener conocimiento y experiencia y cierta madurez en ambos mundos. Si no, yo creo que se nos va a enredar más la vida. Y un ejemplo de eso son estos indicadores, ¿no? Exacto, sí. Hay que traer indicadores que respondan a la forma como estoy desarrollando el proyecto y como es un tema híbrido que tiene una combinación bastante particular, en los indicadores habrá que saberlos seleccionar y también saber a quién se los estoy mostrando. O sea, Ok. esos indicadores para quién van. Y es posible que necesite algunos indicadores específicos para el proyecto. Mm, Sea, tengo que diseñar de pronto algún indicador que sea relevante para el proyecto. Por ejemplo, algún cumplimiento de unos hitos específicos. Ese es un excelente indicador. Venga, ¿cuáles son las metas intermedias que yo estoy cumpliendo? Y eso da una sensación de, independiente del enfoque, realmente qué estamos haciendo en este proyecto y cómo vamos. creo que es pura gestión de interesados y de comunicaciones al final, de sentarme con cada Sí, interesado, ver qué le interesa saber en forma de indicador y mirar cómo se incorpora. y Listo. agregaría que el mundo híbrido exige más esa parte, porque es que en el Mm, mundo predictivo ya se saben cuáles son, en el mundo adaptativo cuáles son, pero cuando combino los dos mundos, ¿cuál utilizo? Ahí hay un esfuerzo importante que hay que desarrollar en cada proyecto. chévere. Listo. Siguiente pregunta. Dice, buen día, gusto en saludarles. Muchas gracias por este excelente espacio. En la organización tenemos la oficina de proyectos con la metodología cascada o predictiva. Ahora estamos promoviendo la ágil, pero en cascada tenemos controles de ERM
de auditoría interna. ¿Cómo serían esos controles en Ágil, ya que la gestión de proyectos siempre será auditada, independientemente de la metodología? Yo creo que las preguntas se van conectando mucho. A ver, si yo defino indicadores, por ejemplo, para el mundo ágil, para un proyecto que es netamente enfoque ágil, esos indicadores y el cumplimiento de esos indicadores me va a ir mostrando al auditor, inclusive al mismo equipo del proyecto, pues qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y demostramos que estamos cumpliendo esos indicadores. El mundo híbrido, pues también, o sea, por eso genera unos indicadores para poder determinar todo el equipo qué es lo que va a tratar de hacer y cómo se va a medir, y después mostramos que efectivamente estamos cumpliendo dichos indicadores. Ahora, las auditorías, yo creo que ese concepto de auditoría es un poquito brusco y estamos enseñados a que sea como algo malo, pero la verdad es que el mundo ágil nos ha enseñado, no, antes todos tenemos que saber qué estamos haciendo, todo el mundo aquí puede ver en qué estamos, entonces las auditorías deberían perfectamente, sin ningún inconveniente, ir a revisar cómo está el equipo, qué están haciendo, qué procedimientos se están realizando, si se están siguiendo los parámetros que se habían previsto. Entonces las auditorías antes en el mundo ágil podrían ser inclusive hasta mucho más fáciles de realizar y no deberían de tener ningún inconveniente. Sí, porque ahora que lo mencionas, si no estoy mal, uno de los principios o una de las bases de, de ese marco ágil o de esa filosofía, digámoslo así, ágil, es la transparencia. Ujú. Entonces, precisamente, si vamos a hacer, si estamos siendo ágiles, quiere decir que acogemos la transparencia, y si acogemos la transparencia, quiere decir que es bienvenida cualquier auditoría que nos quieran hacer. Sí, 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 sí. Listo. Última pregunta, Luis. ¿Cómo evitar que lo híbrido se convierta en desorden y falta de norte? Precisamente era como un comentario de cierre que hacíamos. Es que uno puede combinar lo que quiera, puede revolver lo que quiera. Sin embargo, una verdadera gestión híbrida de proyectos es una decisión consciente y por eso ahí participa la PMO, el Project Manager, el Scrum Master, de pronto otras personas, diciendo cómo vamos a hacer este proyecto. Somos conscientes que este proyecto tiene esas características, por eso lo vamos a hacer de esta manera, esta parte predictiva, esta parte adaptativa, le vamos a diseñar estos indicadores. Y si esa es una decisión consciente, analizada, sabemos cómo pretendemos hacer el proyecto y todos lo sabemos, volviendo al tema de transparencia, entonces, esa parte de planeación inicial es la que va a hacer que que el norte no se pierda, pues, o sea, todos sabemos que estamos buscando, tenemos unas razones de por qué lo estamos haciendo de esa manera, entonces esa planeación previa es la base para poder saber que estamos haciendo esto de manera consciente y por eso el norte no se debería perder. Precisamente el tener esa planeación inicial y el saber qué estamos buscando, cuando las cosas empiezan a resultar, pues ya sabemos qué fue lo que nos salió bien. Y cuando empiecen a fallar, pues diremos, venga, es que le metimos mucho de esto y no había que meterle tanto. Y no le metimos tanto de esto que nos quedó faltando. Entonces, precisamente el generar ese plan inicial consciente es el que permite dar ese norte que vamos a perseguir y con base en ese norte es que vamos a tomar decisiones de decir, venga, estas cosas funcionaron, estas cosas no funcionaron, para el siguiente proyecto en el cual vamos a hibridar, ya vamos ganando esa experiencia que nos va a permitir generar al interior de la organización pues una forma de hibridar. Pero, ojo, algo que yo recomiendo mucho, si usted quiere hacer gestión híbrida de proyectos, haga un proyecto con gestión híbrida de proyectos. No pretenda desarrollar primero todo un esquema, unos procedimientos de trabajo para después hacer el proyecto. Más fácil, haga proyectos y después haga ese procedimiento de las cosas que ya encontró que sí funcionan. Ahí yo sugiero también un acompañamiento, porque si una persona o un equipo de trabajo se va a meter sola de primerazo a hacer un proyecto híbrido y nunca lo han hecho, apenas están empezando, muy conveniente un acompañamiento que les vaya agilizando ese proceso y les evite pues ciertos dolores de cabeza que, que se pueden evitar pues precisamente con un acompañamiento. ¿No? Y esa visión o esa mirada externa
al equipo que está ejecutando el proyecto es definitivamente muy valiosa, puede ayudar a dar ese norte. Sí. Listo, Luis. No, muchas gracias por este espacio y bueno, nos veremos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.